Pues llegamos a la última conferencia de esta mañana. En este caso irá a cargo de José Javier Martínez García con una conferencia sobre el legado religioso egipcio en el Oxirrinco cristiano. Así que vamos a ir enlazando un poco de alguna manera por el tiempo y el espacio con María Jesús. En este caso, José Javier es licenciado en Historia, en Antropología Cultural, máster en Sistemas de Información Geográfica, de Arqueología y en Formación de Profesorado, máster en Egiptología y especialista universitario en Arqueología de la Arquitectura. Es codirector del Yacimiento de Begastri, en Cejín, y el Martirium de la Alberca en Murcia. Es miembro del equipo de investigación en las excavaciones de los Villaricos, en Mula, Los Cantos, en Bullas, Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla, Isla de Adentro, en Puerto de Mazarrón, Heraclópolis Magna en Egipto y Oxirrinco, también en Egipto. Codirector de la revista Alquipir, revista Alejandría y secretario de la revista Antigüedad y Cristianismo y miembro del grupo de investigación en Antigüedad y Cristianismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. También gracias a Esther. Intentaré no hablar de paisaje, por si acaso. Bueno, también quiero dar las gracias un poco a los patrocinadores que aparecen aquí, las instituciones que de alguna manera aportan dinero a la excavación de Oxirrinco, porque si no tampoco sería viable que yo ni hiciera la tesis ni estuviese aquí hoy. Bueno, sigamos. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema del legado religioso egipcio, que se da en concreto en Oxirrinco, porque tampoco quería hablar del legado que se da en todo el cristianismo, solo en la ciudad de Oxirrinco, y además en el periodo tardío, en el periodo tardorromano, que también ha mencionado María Jesús Albarrán, sí me gustaría un poco enmarcar, un poco brevemente la situación religiosa de Egipto en general, con algunas pinceladas. Sabemos que en Alejandría había comunidades judías, ya digamos un poco más institucionalizadas o con apoyo desde los Ptolomeos, aunque hubiesen previas. A ver, no me pierdo. Estos judíos pues, se dedicaron a traducir algunos textos sagrados, como la Biblia hebrea al griego, la que se denomina Septuaginta, que es la que hay aquí a su izquierda, a la izquierda, también llamada Biblia griega o de los 70, donde evidentemente se ve claramente la influencia platónica y del helenismo. La Septuaginta después será la base para la traducción al latín de la Vulgata, que está aquí a la derecha, una de las diferentes versiones de la Biblia. De estos primeros siglos del cristianismo, la tradición nos cuenta que fue San Marcos, en el 61 aproximadamente, quien va a predicar a Egipto. Sabemos que desde el siglo II algunos filósofos y teólogos cristianos, como Panteno, Clemente de Alejandría y Orígenes, establecieron en Alejandría un centro de teólogos, la Escuela Catequística de Alejandría, muy importante. Y también, por otra parte, durante estos primeros siglos se producen las persecuciones de los cristianos, desde Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Valeriano y, gran honor para Diocleciano, con la era de los mártires, unos 3.000, según algunas fuentes, en Egipto, 16 en Oxirrinco. Es decir, en este periodo, principios del IV, se dan las grandes persecuciones. El edicto de tolerancia, justo en el 313, de tolerancia religiosa, con lo cual cada uno ya podía seguir al dios animal o forma que considerase, pero en el 391, con Teodosio, se prohíbe el culto pagano. Y desde aquí, evidentemente, el cristianismo se extiende por todo el Valle del Nilo. Bien, sobre la ciudad de Oxirrinco, como ya Esther Pon esta mañana ha ubicado la ciudad a 190 kilómetros del Cairo, etc., solo decir que fue de gran importancia, por supuesto, desde época saíta, pero en época romana y tardorromana, yo por contradecirlas a ellas, voy a decir que mucho más. Evidentemente, aunque como hemos dicho, antes había comunidades judías en Alejandría, también en Oxirrinco
tenemos constancia de estas comunidades a través de algunos papiros, como el que tienen a la izquierda, del Evangelio de Mateo, del 70 después de Cristo, o el libro de Esther, del primero o segundo siglo después de Cristo. También hay referencias, por supuesto en San Mateo, a la huida de la Sagrada Familia por Egipto, y algunos apócrifos, que son los malos siempre, citan a Oxirrinco como uno de los lugares donde la familia descansó. De hecho, tenemos el árbol de María en Bagnasa, lugar de peregrinaje anual, dentro, además, no dentro de la mezquita, en el recinto, en el patio de la mezquita. Por supuesto, otras referencias a papiros de los primeros siglos pues son el Nuevo Testamento de Judas, del tercero cuarto, en el medio el número de la bestia, también el tercero cuarto, o salmos de Mateo, del segundo, sexto, no está clara la cronología, así como apócrifos del Evangelio de María, los Hechos de Pedro, las enseñanzas de Jesucristo y, evidentemente, libros canónicos como Evangelio de Mateo, Juan, Lucas, Marcos y, no sé si miles, pero cientos de referencias a cristianos en cartas o los famosos libelli, etc. Bien, en este contexto, y que ya ha explicado un poco María Jesús Albarrán, se producen básicamente dos fenómenos muy importantes, para entender también un poco cómo influye la religión egipcia en el cristianismo, o por lo menos así como se interpreta por algunos especialistas. Por una parte tenemos los eremitas, padres del desierto, como Antonio y Senute, así como otros, como Pacomio, Serapion, Pablo de Tebas, Menas, etc. Y, las madres del desierto, como María de Egipto y Ama Sinclética, también Sara del Desierto, Teodora, Ama María, Ama Isidora, Alejandra, Talida, etc. En definitiva, padres y madres que se lanzan al desierto en diferentes zonas del Nilo y que en algunos casos ocuparon tumbas y se empaparon de su iconografía, que ya se ha mencionado, donde los textos funerarios se reinterpretan pues, como el infierno, las fuerzas del mal, quizá un poco en relación con la apocalíptica judía del siglo II a.C., o también la psicostasis, que ahora veremos cada uno de ellos. Además, estos padres y madres del desierto generaron una serie de dichos de sabiduría, apotegmas, que posiblemente tenían una clara influencia de los textos sapienciales, en parte porque muchos eran conversos y se habían criado con ellos, viendo así ciertos paralelos o paralelismos entre los apotegmas y los escritos sapienciales, que ahora veremos alguno de ellos. Además, ocuparon también, la otra parte, ocuparon también los templos, como ya se ha mencionado, para darles otros usos. Evidentemente, la iconografía que en ellos había, aunque se destruyera en parte, pues también sirvió de inspiración a la nueva iconografía cristiana. Bien, por supuesto, este movimiento religioso, monacato, eremitas, también tiene su reflejo en Oxirrinco. Nosotros tenemos gran presencia de monasterios y de eremitorios, tanto intramuros como extramuros de la ciudad. Algunos de ellos, incluso el de Ciriaco, aquí, que se ha excavado, pero también tenemos en los papiros menciones a los monasterios de Andrés, Apu, Castor, Demetrio, María, etcétera, que no hemos podido identificar porque los tenemos sin excavar. Entonces, de momento, pues hace falta sponsors que les interese esto del cristianismo y para adelante. Bueno, visto un poco este contexto en general, vamos a ver ahora algunos ítems, algunos temas que se plasman de una manera u otra en el cristianismo y que no pretendo más que hacerles llegar estas cuestiones que diferentes especialistas han plasmado ya en artículos científicos y luego ya pues ustedes interpretan, según consideren, si les parece razonable o no esta evolución iconográfica en algunos casos o textual en otros. Bien, empezamos por la literatura sapiencial egipcia y la bíblica.
En este caso, pues tenemos también claro que en el Antiguo Testamento hay una serie de libros sapienciales, como los Salmos, el libro de Job, los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, la Sirácida o Eclesiástico. Y como ejemplo, o como uno de los ejemplos, pues hemos extraído del trabajo de Víctor Longares esta comparativa entre las enseñanzas de Amenémope y el libro de los Proverbios, el primero del siglo XI a.C. y el segundo del VIII a.C., supuestamente el segundo hecho por Salomón, y en el que pueden ustedes ver una serie de frases que son prácticamente muy similares o idénticas. No voy a entrar en cada una de ellas. Aquí la pregunta es si el autor, Salomón, lo tuvo en cuenta para su redacción o tenía conocimientos del escrito. Lo dejo ahí y ya luego discutimos. Otro ejemplo, y muy conocido, pues sería el gran himno de Atón con el Salmo 104. Sobre esta comparativa, para algunos autores, como Krauss o Brueggemann, las ciudades palestinas del bronce pues, estaban muy familiarizadas con la cultura egipcia y el himno penetró de una cultura a otra. Evidentemente hay otros autores, Lewis, que hacen la argumentación completamente opuesta. Con lo cual, bueno, pues ya es cuestión de ver un poco el parecido en algunas de las frases. Evidentemente también hay otra gran cantidad de similitudes en otros libros sapienciales, pero que no va a dar tiempo. Entonces, únicamente mencionar también las instrucciones de Merícare y el Eclesiastés. No lo pongo porque no hay tiempo. Bien, veamos algunos elementos iconográficos, como la comparativa entre Horus y San Jorge, muy conocido. Como sabemos, las representaciones de Horus en su lucha contra Set, evidentemente por la recuperación del trono de Egipto tras la muerte de Osiris, son muy frecuentes en el Antiguo Egipto. En estas representaciones que tenemos aquí, la primera, a la izquierda, ya más tardía, y la segunda de Thu, nos dan una idea de esta iconografía, de Horus contra Set. También hay, con total seguridad, otras referencias del Imperio Nuevo, el papiro Chester Beatty 1. Pero en Oxirrinco, por ejemplo, no tenemos constatado, al menos en los papiros, el templo de Horus. De momento, en cuanto a los papiros, porque la ingente cantidad de papiros de Oxirrinco que están en Oxford, pues hay del 500.000 de trocitos, unos 6.000 publicados, por ahí más o menos. Y luego, evidentemente, nos falta alguien que aporte dinero para excavar en la ciudad y ver si tenemos esos templos en la misma. Respecto a San Jorge, bueno, pues parece, según algunos especialistas, que con el paso del tiempo la adaptación al nuevo concepto de las formas ancestrales incorporó esta iconografía, la de Horus, pero ya transformada en San Jorge y el dragón, que en el fondo no deja de representar la lucha o la idea del bien sobre el mal. Es decir, los dioses egipcios no perdieron sus funciones ni sus atributos, sino que se fusionan con los santos cristianos, adaptan sus historias, lo que lleva a que en época muy posterior, ya en época de las cruzadas, esta iconografía pase a Europa, sobre todo principalmente, ya un poco menos en las cruzadas, pero sobre todo a partir del siglo XIII, con la leyenda dorada, con la obra de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Por contra, si tenemos en los papiros, en el Peoxi 1901, referencias a San Jorge. Aquí el problema que tenemos es que tenemos muchas referencias y habría que localizar dónde está la basílica o la iglesia de San Jorge para ver si hay un templo pagano debajo. Bien, respecto a la psicostasis, que ya se ha mencionado varias veces, entre hoy y ayer, bueno, no voy a mencionar un poco el proceso, únicamente decir que tenemos
un proceso en el que el muerto es conducido y se pesa su corazón para saber si es justo de voz, ¿vale? Ante Osiris, que tenemos algunos elementos como Anubis, Ammit, etcétera, Tot, que toma nota de todo. Y en el cristianismo tenemos un ejemplo que parece que es claramente sustituida esta iconografía por el arcángel San Miguel, que sujeta una balanza donde Ammit ha sido sustituido por el demonio. Este concepto también, evidentemente, pasará a una serie de textos bíblicos y a pensadores cristianos como Agustín de Hipona o Atanasio de Alejandría. Evidentemente, el círculo o el entorno geográfico de Alejandría pues, es muy, muy importante. También tenemos referencias claras en el libro de Job, cuando dice: «Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad». O en Daniel, que dice: «Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto». Bien, algunas de las primeras representaciones también las tenemos a partir del siglo IX, X, no está claro la cruz irlandesa de Muriedach de qué cronología es, pero aproximadamente en esta cronología. Sí que tenemos en Oxirrinco, evidentemente por los papiros, una iglesia del arcángel San Miguel, en varios papiros, 1954, el 1357, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya voy mal de tiempo? ¿No? Bien, respecto a Anubis y San Cristóbal, ya hemos visto la función de Anubis en el libro de los muertos. Sabemos que era el guardián de las tumbas asociado con la muerte, la vida después de esta en la religión egipcia, señor de las necrópolis, patrón de los embalsamadores, representado siempre con un chacal o un perro salvaje, con un hombre con cabeza de chacal. A partir de época saíta es el guía de las almas o psicopompo. Y en tumbas ya cristianas de Alejandría aparece representado un Anubis con esta función, la función de psicopompo, conductor de almas. Un poco lo que se ha hablado esta mañana de las ranas, pues con todo el lío se me olvidó poner las ranas, pero bueno, al final pues, ya se ha explicado solo. O ahora lo tocamos. Bien, en la iconografía cristiana pues tenemos a San Cristóbal, cinocéfalo, es decir, con cabeza de perro, cual Anubis en cuanto a que es o hace de psicopompo en el juicio de Osiris, aquí con un papel de guía en el proceso al más allá. Por supuesto, pues San Cristóbal es el patrón de los viajeros. Bien, sabemos que en época de Jesús las ideas platónicas de la dualidad del alma y del cuerpo ya estaban bastante extendidas por Oriente, así como las ideas de Zoroastro sobre el bien y el mal. Estas divisiones podemos también verlas en los comentarios de Jesús cuando él dice a los discípulos que se va, pero que su espíritu se queda con ellos. Les dice que al que está a la derecha en la cruz, que ese día estará con él en el paraíso, dando también un poco la idea del más allá. En el libro de los muertos, el difunto también se identifica con Osiris, que muere y resucita, pasa al más allá. Pablo de Tarso utiliza un símil del cuerpo muerto con una semilla que brota, un poco para traer a colación el Osiris vegetante que se mencionó ayer. Todos estos procesos o rito de transición, morir para renacer, también se puede identificar en Oxirrinco, precisamente aquí, en la casa funeraria, donde aparece un orante en el medio, aunque le faltan un poco de las manos, de los brazos, y a cada lado de la escena, pues Jonás devorado por la ballena, por el monstruo, que en este caso, evidentemente, una ballena en Oxirrinco pues, se hace complicado. Un cocodrilo va más al uso. El ciclo de Jonás, pues, evidentemente, es una escena predilecta de la imaginería cristiana o paleocristiana. Bien, sobre el culto al dios Nilo, pues hay que decir que es una festividad que consistía en sacar en procesión por la orilla del Nilo una capilla de una divinidad local que debía convencer al dios Nilo
para traer la crecida anual. En este ritual la gente cantaba, rezaba al paso de la embarcación, a la vez que lanzaba ofrendas. En Oxirrinco tenemos constatado a partir del papiro 3148 cómo a lo largo de los siglos V y VI los sacerdotes seguían, ya en época más cristiana ya, seguían registrando la altura de la inundación, que bueno, es un dato colateral, pero además recitaban oraciones al Sagrado Nilo, de manera que mantenían vivos los rituales locales que propician las buenas crecidas. Este culto evidentemente tiene un carácter ancestral, tradicional, muy fuerte, lo que permite de alguna manera desacralizar esa idea pagana de un culto pagano para perdurar en el tiempo, como pudo haber ocurrido con el tema de las ranas que se ha comentado antes. Además, perdura en Egipto, que sepamos, hasta el siglo VII, y hoy día en Etiopía se sigue ofreciendo cánticos, sacrificios y ofrendas. Tenemos en Oxirrinco, en los papiros, la iglesia del Nilo, en varios papiros, que no voy a mencionar, y también la iglesia del río. No sé si, por diferenciar entre el Nilo, que está a 15 kilómetros, del Bar Yusuf, que es el canal que tenemos pegado a la ciudad. Esto habría que estudiar con un poco más de detalle las referencias. Bien, la bella fiesta del Valle o de Todos los Santos. Esta festividad se celebraba a mediados de abril, consiste en una procesión por el Nilo, que representaba la salida de Amon-Ra de su templo, donde participaba el faraón, cruzaba la otra orilla para visitar las tumbas, de manera que con el tiempo también los familiares participaron en esta festividad. Evidentemente griegos y romanos se sumaron al carro y también la continuaron. Y lo interesante es que a partir del siglo IV, una liturgia consagrada a los mártires, que ha llegado por la epístola siriaca de San Antonio, se celebraba el 13 de mayo y se instaura con el Papa Bonifacio IV, luego el Papa Gregorio la fija en el 1 de noviembre y se transforma en la fiesta de Todos los Santos, manteniéndose la fecha de abril para la Iglesia oriental y en noviembre para la occidental, ya que también coincide en Roma con el culto a Anubis. Así se dan dos fechas, el 1 de noviembre dedicada a los santos y el 2 de noviembre para conmemorar los fieles difuntos. Se hacen fumigaciones de incienso, se realizan ilustraciones con agua bendita, invocaciones, se encienden cirios y procesiones. Hasta el siglo IV se mantuvo la costumbre de llevar alimento y bebidas al difunto, entre los cristianos bajo el rito del refrigerium o comunión mística con el difunto, hasta el punto de que en algunos casos hasta se constata que se ponía una silla para el difunto. Esta costumbre se admitía sobre todo en celebraciones fúnebres privadas, así como aniversarios de mártires. Todos llevaban comida, un vaso para libaciones, se consumía parte de la comida y el resto se daba a los pobres. La fiesta de difuntos es esencialmente una herencia romana, pero previamente había absorbido todas estas creencias egipcias, elaborándolas para una mayor facilidad de penetración en la religión cristiana. Si bien es cierto que las autoridades eclesiásticas también trataron de eliminar todas estas celebraciones paganas, en estas celebraciones de difuntos y de los mártires, cuando hemos hablado ya de las fiestas, se caía en la bebida, el dormitorio, el libertinaje, y se tomaron medidas para abolir las canciones, los bailes, la bebida, también para separar hombres y mujeres de las iglesias, se agolpaban alrededor de las tumbas de los mártires. Y en la necrópolis de Oxirrinco tenemos una casa funeraria dividida entre un espacio de los vivos y espacio de los muertos. En el espacio de los vivos hay una gran sala en forma de U para el refrigerio, el ágape funerario, la velada del difunto, y en el espacio de los muertos tenemos dos criptas subterráneas
que permitían encerrar a 100 individuos. Bueno, en el suelo del refrigerio, de la sala de refrigerio, apareció una jarra enterrada que contenía restos de espinas de pescado y de piñones que posiblemente eran parte de la comida ritual. El refrigerio cerca de la tumba, pues de alguna manera quiere significar el acto de conmemorar al muerto y se hacía con agua fría, pan, vino y otros alimentos austeros. Esta costumbre parece que evidentemente ya no se usa mucho, al menos en el mundo cristiano ya no se usa, pero como curiosidad, en Murcia, hasta el siglo pasado, después, cuando alguien fallecía, se hacía una fiesta, que se llamaba Fiesta del Alboroque, donde pues, la gente hacía un poco esto, como curiosidad. El nombre también es árabe, o sea que quizá lo trajeran en algún momento. Bien, respecto a la momificación y la vía de ultratumba, bueno, pues ya también se han hablado estos días de los rituales de momificación, etc. También se conocen prácticas judías de preparación del cuerpo, con lienzos y vendas, pero evidentemente no llega al nivel egipcio. Con la llegada de los griegos a Alejandría se traen las prácticas de incineración, pero no tienen prácticamente ningún calado o muy poco en Alejandría. Los romanos, evidentemente, pues siempre se adaptan y cuando llega el cristianismo se produce una pequeña pervivencia de las prácticas funerarias, pero muy leve. Evidentemente, tanto la autoridad eclesiástica como algunos eremitas como Antonio, pues trataron de romper con la tradición de la momificación, cosa que fue al principio, sobre todo, imposible, hasta el punto de que un obispo del Montis, del siglo VII, dejó instrucciones precisas de cómo quería que lo enterraran y lo momificaran. También tenemos tumbas cristianas con momificación del cuarto en Douch, en Carga, o en las necrópolis cristianas de Abu Fano. Si bien sabemos que las técnicas pues no eran tan depuradas, ni se hacían en el interior del cuerpo, no se sacaban los órganos, en Oxirrinco, pues sí que tenemos en el sector 29, que es Caboma y Damascor y Esther, se ha encontrado una mesa de preparación del cuerpo en un complejo que está compuesto por una iglesia y salas de inhumación colectivas. Bueno, ya aquí una vez restaurado por Bernat Burgaya. Bien, respecto a la asimilación entre Isis y la Virgen María, debemos decir que hay varias culturas en las que hacen referencia a una diosa madre lactante. Isis es la diosa egipcia, hermana, esposa de Osiris, madre de Horus, es decir, esposa y madre ejemplar, que a partir de la época imperial pues, trasciende su culto a todo el imperio. Su expansión también se produce a partir de Ptolomeo, evidentemente debido a la importancia del comercio de Alejandría. Se sabe, tenemos constancia por los papiros, que estaba en Oxirrinco el templo, en el noroeste de la ciudad, muy próximo al Serapeo, que ahora veremos, en el barrio Décimo, que se llamaba así, uno de los barrios. Y se conocen de época cristiana pues, algunas representaciones de Roma, por ejemplo, de la catacumba de Pristila, del 255. Y también tenemos María Lactans o Galactotofrusa en Egipto, del sexto décimo, de Bawit y Saqqara, por poner algunos ejemplos. También relieves del Fayum a la derecha y un papiro de Antinópolis a la izquierda. O sea que era una representación bastante frecuente. Bien, Isis, evidentemente, como ya he dicho, pues tuvo diferentes advocaciones por las que parece estar vinculadas al cristianismo, como la Isis Lactans, con niño, con Alejandro Magno. También aparece, que también se ha mencionado... ¿5 minutos? Menos mal que no llevo la gafa. Con Isis Faria, y corro. También aparece representada con ancla. Bueno, ¿cómo llega esta imagen al cristianismo? Diferentes autores aducen que, en el fondo,
lo que se produce es un conflicto entre las dos religiones y se produce una total asimilación. Tenemos también en los papiros unas referencias a la iglesia de María Theotokos, no menciono los papiros porque no acabo. Sobre los templos paganos y los cristianos, me lo voy a saltar porque no hay tiempo, y Albarrán ya lo ha explicado perfectamente, cómo los ocupan, cómo hay una serie de hechos que realizan, como la sacralización mediante el borrado, mediante la sustitución de algunos símbolos o la imposición de algunos símbolos. Esto me lo quito. Sí que decir únicamente que pese a su abandono en algunos casos, porque no siempre se ocupan, en algunos casos también se abandonan, los templos eran concebidos por los cristianos como lugares ocupados, que lo ha dicho ya, por antiguos dioses que vivían allí, eran demonios, y nadie entraba, como lo reflejan algunas historias de los Apotagmata Patrum o las historias de Moisés de Abidos, monje que se lanza a capturar, a la lanza de la captura de un demonio que vive en el templo de Bes, ya que causaba enfermedades y desgracias entre los cristianos, va al templo con el objeto de expulsar al demonio Dios y así sacralizar el templo, que por supuesto pasa a cristiano. Ahora aquí tenemos otros ejemplos. Esto me lo salto. Bueno, en concreto, en Oxirrinco, por los papiros sabemos que en Oxirrinco, en el siglo IV, el templo de Adriano pasó a convertirse en una prisión, es decir, no es ocupado por el cristianismo. El de César, el templo de César, pasa a un edificio público y con el tiempo sí que se convierte en una iglesia. Y el templo de Tueris pues, se convirtió en un lindo edificio de apartamentos. Bueno, los cambios de uso no siempre tienen que ser bruscos, también se pueden producir un abandono y luego una reutilización sin destrucción de por medio. Evidentemente, el abandono y clausura muchas veces no impide que la gente vaya allí a robar lo que quede. Los monjes que vivieron en templos egipcios transfieren en parte al cristianismo la iconografía, la simbología y la liturgia egipcia. Al igual que los que vivieron en tumbas reales, como la de Ramsés, con una iconografía que se transmite al cristianismo en los conceptos del tránsito al más allá, el juicio de Dios, el peso del alma o incluso la figura del diablo. En Oxirrinco tenemos en los papiros unos 30 templos y 30 iglesias que, bueno, pues poco a poco habrá que intentar localizar. El templo de Apolo, de Aquiles, de Ares, Atargatis, Cibeles, Isis, Hermes, Core, Tueris, Osiris, Serapis, y las iglesias de Juan Bautista, Juan, Tecla, Gabriel, Epímaco, Coluto, etcétera, etcétera. Bueno, una gran cantidad. Con un ejemplo claro, para ir ya acabando, o no, bueno, sí. Un ejemplo claro de Oxirrinco es el templo de Serapis, que posteriormente se convierte en basílica. Cuando empezamos a excavar, pues nosotros fuimos viendo que teníamos una estructura subterránea, que ya hemos podido identificar por los papiros, que hablan de que se rendía culto a Serapis o se iba al oráculo de Serapis a pedir una serie de cuestiones. Luego se reocupa en una fase, o sea, el tercero al cuarto, tenemos tercero antes de Cristo al cuarto después de Cristo, el conocimiento de que funciona como serapeo. Luego del quinto al séptimo ya sería basílica. Donde también tenemos en los papiros las mismas peticiones o peticiones similares al oráculo, pero de San Filóxeno. Es decir, hay un siglo de por medio que no hay, de momento, ningún reflejo en los papiros, pero que quizá responda a ese abandono del templo y esa clausura. Y ese siglo se mantuvo sin uso, que no quita que la tradición popular a lo que estaban habituados los oxirrinquitas de ir a pedir al oráculo cuando se abre ya como basílica, sigan haciendo las mismas peticiones. Bien, respecto a Alan,
Será otro símbolo a destacar en el cristianismo, muy conocido, no voy a explicarlo. Sí que tenemos también en Oxirrinco la transferencia de este icono de una cultura a otra que se produjo pues, sin ningún tipo de conflicto. En la basílica que he mencionado hace un momento, la basílica de San Filóxeno, aparecen estas cruces, las que se ven aquí, en los fustes de las columnas, muy posiblemente estarían en la nave, de las 5 naves que tiene, en la nave central, es un edificio de 30 por 90 metros, una buena basílica. Y digo lo de la nave central porque en otras basílicas de Egipto las pinturas o las representaciones suelen estar en las columnas de la nave central, aunque en este caso, como estaban destruidas, no lo sabemos. La gran mayoría de estas cruces están formadas, como pueden ver, por una parte inferior en forma de tau, con una luz o asa no conectada, acabadas en esquinas a modo de bolinche. La tau viene acompañada en todos los casos con el alfa y la omega, principio y fin, y con una tipografía que ya te está hablando que es del siglo IV. Sabemos que diferentes cruces se usan desde tiempos antiguos, pero no será hasta el siglo IV cuando una serie de acontecimientos, como la cruz luminosa que ve Constantino, la Caeleste Signum, o el descubrimiento de la Veracruz y, por supuesto, el edicto de Milán, que he mencionado al principio, donde hará cambiar todo este uso. Este uso estoy quedando seco. Este uso de la cruz. No hay nada. Bueno, a prisa. Bueno, en la casa funeraria que hemos mencionado antes, también disponemos de AN en otras partes de la misma. Bueno, no voy a explicar la escena porque no llego. Me queda un minuto. Ha venido con la trampa. Bueno, no voy a explicar la escena, solo decir que también se usan en la casa funeraria. Y me lo salto. También en la casa funeraria aparece representado junto a un águila, con una función también psicopompa. Y ya para acabar el minuto, y como conclusión, con estos ejemplos que hemos visto, que se dan en la ciudad de Oxirrinco, vemos cómo es evidente que a lo largo de los siglos de configuración del cristianismo se vio fuertemente influenciado por la filosofía platónica y el helenismo, la religiosidad popular y la cultura que evidentemente rodeaba estos primeros siglos, de donde evidentemente bebieron los escritores y los teólogos que desarrollaron posteriormente los diferentes aspectos de la religión cristiana. En definitiva, por sus tradiciones también se vieron plasmadas, como hemos visto, en pequeños rasgos y aspectos del cristianismo primitivo que rigen la doctrina, la liturgia y la iconografía cristiana. En conclusión, en el caso de Oxirrinco, el cristianismo, pese a su adaptación paulatina, transformó la ciudad en todos los sentidos. Como hemos visto, no solo a nivel religioso, sino también la configuración de los espacios. Hemos visto cómo la ocupación que se realiza de la zona desértica, donde únicamente teníamos el templo, el Osireion, pero el resto del espacio intermedio realmente no es ocupado hasta que llega el movimiento eremita y el monacato. Así que no solo eso, sino también, evidentemente, la ciudad se transforma por la sustitución y abandono de todos los templos, algunos claramente reconvertidos de templos paganos a cristianos, y otros donde solo tenemos la referencia por los papiros de templos paganos, templos cristianos, que con su aportación podremos saber cómo corresponden, a qué corresponde cada uno de los templos paganos y cristianos en el caso de que haya habido una sustitución tal cual en base a, por ejemplo, algunos de los ejemplos que hemos visto aquí. Es decir, si el templo de Horus se convierte en Basílica de San Jorge, si el de Anubis en San Cristóbal, Isis es en el templo de María que tenemos constatado, etc. Muchas gracias. Empezamos turno de preguntas, muy cortito.
Por favor. No ha hablado de paisaje. Te das cuenta que... Y no ha hablado de paisaje, que conste. No. Te das cuenta que al llevar la fiesta del Valle, perdón, el Día de los Difuntos a la fiesta del Valle, estás llevando el origen de Halloween a Egipto. Lo digo porque es una tesis, ¿no? Bueno, por suerte la mía va de otra cosa. Pero sí, es interesante ver todas estas ideas y hasta qué punto se pueden arrastrar de una religión a otra. Evidentemente hay diferentes especialistas que opinan todo lo contrario en diferentes aspectos de cada una de ellas. Pero bueno, plantearlo también es interesante. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante y nada, quería hacer solo una pequeña aportación en relación con el tema además de Isis y de los dioses que protegen a los navegantes. Y como antes comenté a propósito de Isis, el tema de la fiesta, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, donde se saca... Yo creo que efectivamente hay una persistencia, además de pervivencia, persistencia de ciertos cultos de la antigüedad, y en este caso son cultos egipcios, relacionados con el viaje, con la navegación, sí. Precisamente porque en respuesta, esto está muy relacionado con el estudio sobre la crisis y tal también, ¿no? En la respuesta que se da. Claro, ante determinados peligros se dan respuestas muy semejantes, ¿no? Entonces, claro, son modelos, digamos, previamente testados que han resultado favorables, es decir, si hacemos este tipo de rituales, si hacemos este tipo de ceremonias, los resultados son favorables y por eso persisten, ¿no? Claro. Entonces, al margen de que, como sabes, hay investigadores que no ven tan claro que haya una persistencia, una relación directa entre la Virgen María, incluso en esas imágenes con el dios Horus pequeñito, que tanto nos recuerdan a la Virgen de la leche y demás, yo creo que sí que evidentemente hay una respuesta muy semejante y que pervive en ciertos cultos. En el caso de Isis, por ejemplo, en el mundo grecorromano, con el tema de los exvotos. Aparte de que Isis, como la Virgen es Estela Maris, protejan el mar, Pelagia, Faria, los exvotos, por ejemplo, de las tablitas pintadas donde se representa el naufragio y que los que se han salvado en el naufragio presentan como exvoto, no solo a Isis, también a los grandes dioses de Samotracia, por ejemplo, y que, por ejemplo, en las iglesias cristianas pues seguimos teniendo esas pinturas, ¿no?, de gente que se ha salvado de un naufragio y presenta ese cuadro representando ese momento, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy interesante todo este tema. Y además eso, como decía, con dioses relacionados con el viaje, como los dioscuros, por ejemplo, que se ha estudiado por su persistencia o su relación con Gervasio Protasio, con Pedro y Pablo, con parejas de dioses, y que son además también casualmente dioses relacionados con el viaje, como San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Bueno, es solo una aportación porque creo que es un tema muy interesante que merece la pena. Sí, sobre todo muchos de estos temas que yo creo que ya dan de por sí para cada tema, para una conferencia en profundidad, pero bueno, la idea era un poco sacar todo lo del ancla, sí, el ancla es muy... Sí. Claro. Sí, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo, bueno, hablando del tema del agua, ¿tendría alguna relación el ritual del bautismo con el mundo egipcio en cuanto a las abluciones en los templos, y sería un poco la misma relación? El bautismo también se usa como rito de paso, de transición digamos, del mundo pagano. Me sumerjo, hago el camino del inframundo, si quieres llamarlo, o del desierto, y salgo por la otra parte del baptisterio, ¿vale? Me sumerjo en el agua y salgo como otra persona, salgo ya como cristiano. O sea que todos estos ritos de transición, de alguna manera, pues están muy relacionados. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si hay alguna, o sea, dentro de las advocaciones que has mencionado para María,
si hay alguna que pervive, o sea, que es más importante que otra, o todas las que has mencionado, sobre todo en Oxirrinco, conviven. Gracias. Si perviven, pero ¿en Oxirrinco o actualmente? No, en Oxirrinco, en la época que estás tú, en el momento que estás tratando. Bueno, tenemos la constatación de los papiros, pero de momento no hemos hallado... pues, advocación. Bueno, en los papiros sí que se mencionan como varios templos de María, una de María Teotocos y otra de María Secas. Claro, ya la importancia no lo sé porque lo recogen los papiros, pero claro, hay muchos papiros aún sin estudiar. Entonces, de una tenemos 4 o 5 y de otra 6 o 7, pero la importancia es complicado saberlo. Hay que excavar toda la ciudad. Yo insisto ahí. No, bueno, una pequeña cosa, simplemente las advocaciones, yo pienso que es un poco complicado hablar de ello. Es María, lo de Theotokos, viene también por todas las luchas cristológicas, etcétera. Entonces son epítetos que se le ponen, pero María, o sea, la Virgen lo que se hace hincapié es que es en la Madre de Cristo. Entonces es esa asimilación de María, o sea, de Isis con Horus. Claro, pues luego, ya no será hasta Éfeso cuando ya... Claro, entonces advocaciones es un poco complicado hablar de eso en esta época, es todavía, yo creo que eso es mucho más medieval, mucho más posterior. Yo lo que quería era hacerte, bueno, primero darte las gracias y enhorabuena por la presentación. Yo sí que estoy esperando que haya alguien que te dé dinero, que os dé dinero. Si me toca el bote de la primitiva, soy sponsor, porque claro, yo estoy esperando aquí los resultados. Entonces, bueno, a ver, Oxirrinco realmente es muy importante, o sea, es decir, es un poco lo que hablábamos esta mañana, que no son ciudades, o sea, es también una ciudad pequeña, como decía Mireia, de Pompeya, pero claro, la riqueza que tiene arqueológica y sobre todo son los papiros, la importancia de los papiros. Y mi pregunta es muy breve, simplemente es decir, si en esa fiesta del valle, o sea, que has dicho que se asimila con todos los santos, has encontrado algo en los papiros. Porque bueno, esto no es que yo quiera decir nada aquí a Esther y a Isabel, pero un próximo seminario sobre las fiestas sería fantástico. Porque ya han salido muchos aquí cosas de fiestas, ¿no? Esto es una broma aparte. Pero si tienes algo en los papiros. En los papiros. Si lo has encontrado, es que porque este tema no, o sea, no le toco, no he mirado los papiros por ese lado. Revisar los papiros cuesta. No, claro, cuesta mucho, pero si has encontrado algo, si habías encontrado, mirando, has encontrado algo de las festividades, porque sé que hay una chica belga que está haciendo la tesis sobre las festividades y la sacará dentro de poco, me imagino. Pues. Entonces, de la Universidad Libre de Bruselas, bajo la dirección de Alain Delat. Entonces, sí, ella está haciendo la tesis sobre las festividades en época tardorromana, o sea, tardoantigua, en nuestra época. Pero claro, no suelta prenda y cuando habla a las conferencias, cuando presenta cosas muy así, no dice mucho. Entonces no era por si te habías encontrado alguna referencia, eso es hacer una búsqueda en la Duke Databank y ya está, claro. Pero... Pues no, pero me lo voy a apuntar. Pues apúntatelo. Bueno, muchas gracias. No, sobre todo porque en los papiros me he dedicado a buscar pues, cosas muy concretas de iglesias, de templos paganos, siempre buscando para algo que me interesa en concreto. Y no caí en buscar. Bueno, sí que he buscado sobre las fiestas de la Cliné que se hacían y demás, pero claro, sobre fiestas de este tipo no. Bueno, si no hay más preguntas,